Ok, el día de ayer nos pusimos a leer la introducción al tema 6, que es el enlace químico. También nos pusimos a responder estas 4 preguntas. Hubo 2 o 3 personas que ya me mandaron las respuestas, entonces ahorita les voy a dar nada más 7 minutos para que les vuelvan a dar una checada y para hacerles unas observaciones. Fíjense, por ejemplo, acá en la pregunta A, pues creo que todos sí le entendieron, que se refiere al número de electrones en la última capa para que el átomo sea estable. En la siguiente pregunta lo que nos preguntan es si el tipo de enlace del disulfuro, digo, del cloruro de aluminio y del disulfuro de carbono es iónico o covalente, pero nos están preguntando para cada uno. Entonces hubo gente que nada más me puso iónico. Ok, pero ¿para cuál? O sea, ¿los dos son iónicos o qué? Entonces, para que me digan así de que, no, pues el AlCl3, por ejemplo, si yo digo que es iónico, ahorita nada más es un ejemplo, ¿eh? ¿Quién sabe? Pues le pongo iónico. Y también tengo que poner qué tipo de enlace es el CS2. Esto ya les dije ayer que lo checaban en la tabla periódica. Ubican en qué parte se ubican. Y acuérdense que el enlace covalente normalmente es entre dos no metales y el enlace iónico es entre un metal y no metal. Entonces van a ubicar por acá lo que es cada uno de estos dos, el AlCl3 y el CS2. Después nos piden hacer la estructura de Lewis del bromuro de potasio. Entonces ya vimos que el bromuro de potasio es KBr. Nada más nos piden expresarlo con estructura de Lewis. Entonces, si quieren, pueden buscar, por ejemplo, al potasio en la tabla periódica, checan cuántos electrones de valencia tiene y, por ejemplo, si tiene 2, pues yo le voy a poner 2. Es nada más un ejemplo, ¿eh? Y después el bromo. Si tiene 6, pues incluso yo puedo ponérselos así como con tachitas para que se diferencien de los electrones del K. Hasta aquí sí está claro. Respóndanme o todos están dormidos. No, dormí. Ok, Kirene, Leo, ¿ustedes están despiertos? Sí, aquí estamos. Ok, Leo, ¿tú también? No, yo no. Leo, ya es la última clase que tenemos tan temprano esta semana de química. Ya las demás son más tardecito. Ya un estironcito. Jairo, ¿tú cómo estás? Eh, Más o menos. Sí. Más o menos porque Igual, tengo sueño. sí, yo también, pero vamos a seguirle para sacarle provecho a la clase. A ver, entonces así le haríamos para el bromuro de potasio y aparte también nos están pidiendo el hidrógeno. Ayer les dije que con esto de hidrógeno les debieron de especificar que, por ejemplo, se refieren a la molécula de hidrógeno, o sea, hidrógeno 2. Entonces checan cómo es que se forma esta molécula. Pueden checar también la estructura de Lewis del hidrógeno. Acuérdense que va a tener un electrón y de hecho justo esta estructura de Lewis ya se las había hecho antes. Acuérdense, como yo voy a tener 2 hidrógenos, cada uno va a tener un puntito. Si se quieren enlazar, ¿qué pasa? Acuérdense que yo les dije que se convertía en una línea. Y por último, nos preguntan qué tipo de enlace representan tanto el bromuro de potasio, igual me van a poner, no, pues el KBr o bromuro de potasio, presenta un enlace, por ejemplo, nada más por decir covalente, pero ustedes checan qué tipo de enlace es. Y también me ponen el hidrógeno 2
presenta un enlace, por ejemplo, también covalente, pero quiero que sí me indiquen para cada uno, ¿ok? Porque eso es la pregunta. Entonces, de nuevo les doy 7 minutos para que chequen estas preguntas que ya tenían y las corrijan para que ya las tengan completas. Y ahorita las revisamos entre todos, ¿ok? Sí. Hola, maestra. Hola, Iñaki. Le tengo que hacer una pregunta muy interesante. Dime, ¿Qué secretos encierran los números primos? Ujú. ¿qué secretos encierran los números primos? Yo te puedo Sí. pasar los nucleares. Espérate, No creo que encierren secretos, pues todos sabemos cuáles son los números primos. voy a ver algún secreto. El secreto es que no llegan tarde a las clases, yo creo. No me lleguen secreto. tarde, muchachos. Es que estaba terminando un episodio de Breaking Bad. No, pues menos. Ya se No. grabó y lo Imagínate que aplicaras eso en todas tus clases, Iñaki, no. Ya regresé, maestra, ya gané Warzone. Ay, no. No, si me vuelven a llegar así de tarde y más por esos motivos, no, pues va a ser media asistencia, yo creo. No me lo estoy diciendo porque así. Les decía a sus compañeros que les voy a dar 7 minutos para que vuelvan a contestar estas preguntas, o sea, para que chequen si las contestaron bien, sobre todo porque, por ejemplo, esta pregunta del inciso B, de el tipo de enlace que forman, por ejemplo, me tienen que indicar tanto el tipo de enlace del cloruro de aluminio como del disulfuro de carbono. Entonces me indican para cada uno. Hubo gente que nada más me puso así uno a ver si le atinaba. No, pues indíquenmelo para cada uno. Yo sé que es de lógica que uno es enlace iónico y otro es enlace covalente. O sea, uno es de uno. Pero en vez de aplicar esa lógica, chécalo en la tabla periódica. Pues sí, ya la chequé, por Ajá. eso lo Sí, dije. de hecho, sí, ese sí la tienes, según yo la tienes bien. Y acá, nada más también en el inciso C, igual me están pidiendo estructura de Lewis, tanto del bromuro de potasio, que es KBr, para este compuesto yo hago su estructura de Lewis, y también me están pidiendo la estructura de Lewis del hidrógeno, que es H2. Entonces tengo que hacer las dos estructuras de Lewis. Y después me preguntan qué tipo de enlace presentan. Me van a poner el tipo de enlace tanto del KBr como del H2, ¿sí? Acá me lo indican. No, pues este es tal y este es tal. Y les doy 7 minutitos y ahorita lo checamos. Ah, me faltó el hidrógeno. Sí, ese sí te faltó. Es Y que también como lo que agregas en la pregunta D. no, empezaron a divagar tanto en la pregunta que ya me confundí. Y solamente con lo que me quedé de inteligente me quedé con lo del bromuro de potasio. Que la usan para no sé qué medicinas y quién sabe qué. Es como que tonterías. ¿Muevo el hidrógeno 2? Oigan, O hidrógeno no, 1. es hidrógeno 2 en este Ok. caso, porque es un compuesto. Oigan, pero de verdad no me lleguen tan tarde porque estamos empezando 15 minutos después. Pues nos quedan como 20 minutos de clase. Entonces, de verdad, ya si me siguen llegando tarde, sí les voy a aplicar eso de media asistencia o ya de plano falta si me están llegando muy, muy tarde. Masha, tengo una duda. Dime, ¿El Inés. hidrógeno 2 es un enlace covalente o iónico? No, pues esa es pregunta para ustedes, no para mí. Checa en dónde está en la tabla periódica y con qué Esa- descripción que vimos queda, con la de iónico o con la de covalente. Acuérdate que el covalente es el número 1. normalmente, acuérdate que el covalente normalmente es entre dos no metales y el iónico es entre un no metal y un metal.
No me vayas a decir la respuesta ahorita. Ahorita la checamos. ¿Entre qué? El enlace covalente normalmente es entre dos no metales. Y el iónico es entre un metal y un no metal. ¿Ves? Entonces sí es covalente. Ay, perdón. ¿Quién sabe? Y quién Ahorita sabe, lo revisamos. quién sabe. Solamente. No, de hecho eso no existe. Entonces sí, nadie sabe. Maestra, voy a apagar un poquito mi micrófono para ir al baño. Sí, Jairo, no hay problema. Ah, Mesha, le digo por qué llegué tan tarde. Ah, es que no Porque sonó estabas mi viendo despertador. Breaking Bad, ya me dijiste. No, ponte a No, hacer la no, actividad ya. ya la hice. No, es que no sonó mi despertador, fíjese. No, eso de que Ya estaba no viendo se Breaking Bad. repita. ¿Dónde? Que ya no se repita. No. Ay, me espantó, me estaba. A ver, vamos a revisarlas. También ya está la actividad para que luego que terminemos con la clase la suban. Nada más me la han entregado 3, pero si corrigen algo ahorita la vuelven a subir, por favor. Entonces, a ver, el inciso A, ¿qué ordenamiento electrónico permite que bueno, saben que primero todos enséñenme que hicieron la actividad, porfa. A ver. Ok, les voy a ir diciendo a quienes les puse ya. A ver, Leo, listo. Kirene, listo. Iñaki, listo. Ok, me falta Jairo, Francisco Javier, Romina y Eduardo. Más cerquita, Francisco, porfa.
Francisco, ¿puedes enseñar el libro más cerquita? Porque no alcancé a ver que si tuviera respuestas. Era la 75. Sí, Yo hice la 74. Voy ahorita. pero la 74 ya la teníamos hecha. Y aparte ya desde ayer estamos trabajando en esta página. Por favor, sí pon más atención, Francisco. Porque si ahorita les estuve explicando justo esta página, pues no, o sea, no es creíble que te confundieras con la otra. Entonces, nada más, por favor, ponle, pues sí pon atención a la clase. Entonces, a ver, vamos a revisar. Ah, ¿qué hacer? Nomás falta ya poner las respuestas. Ok, Ya sé que yo sí sé qué hacer. ok. Inciso A ver, ¿qué ordenamiento electrónico permite que un átomo sea estable? A ver, Jairo. Jairo. Ok, ¿quién quiere participar en esta? ¿Qué ordenamiento electrónico permite que un átomo sea estable? Esta es la más fácil. Yo, Muy bien. el número de electrones en la última capa. Ajá. ¿Y cuál debe ser? O sea, como. ¿Cuál debe ser el número Ah, de el electrones? número de la filita, o sea, como, ya ve que son como 8. Ajá. El número de electrones de la última capa debe ser 8. Para que un átomo sea estable, su número de electrones en la última capa debe de ser 8. ¿Por qué? Porque cualquier otro número, o sea, de 7 para abajo, pues el átomo ya no es estable. Por eso todos buscan formar enlaces para, pues al final tener 8 electrones en su última capa. A ver, para el inciso B va a haber puntito extra. Que 2 personas me ayuden. Una va a ser, no se crean, ese más bien va a ser para el inciso C, el punto extra. A ver, en el inciso B nos pregunta, la fórmula del cloruro de aluminio, o sea, AlCl3, y disulfuro de carbono, o sea, CS2, son estas. De acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica, menciona el tipo de enlace que presentan. A ver, el AlCl3, ¿qué tipo de enlace es? Es un enlace iónico ¿Por qué, Iñaki? porque está arriba y tiene cerca no, a metales. Ok, fíjense, acá está el aluminio y acá está el cloro. Entonces se trata de un metal y un no metal que se están enlazando. Ah, Si se fijan, sería covalente y el otro es iónico. no, a Entonces, ver, Iñaki, si estabas bien. no. Y acuérdense, metal con no metal es iónico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ah, metal va a dar electrones y el no metal los va a recibir, ¿sí? Al cloro le falta un electrón para llenar su última capa y al aluminio le sobran 3 por el número de columna en la que están. O sea, el aluminio está en la columna 3A, en el grupo 13, entonces tiene 3 electrones de valencia. Este está en el 17, entonces tiene 7 electrones de valencia. Esto ya lo vimos desde el inicio. Entonces al cloro le falta un electrón, al aluminio le sobran 3, y si se fijan la fórmula es AlCl3. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 3 cloros. A los 3 cloros a cada uno les va a faltar un electrón, pero yo tengo un aluminio que tiene 3 electrones extra. Entonces, si se fijan, el aluminio va a regalar 3 electrones
y cada cloro va a tomar un electrón. Entonces, si hay un átomo que regala electrones y hay otro que recibe, es un enlace iónico. Hasta aquí sí es claro porque uno es metal y otro es no metal. Fíjense, el aluminio está acá en los elementos azules, es metal, y el cloro es no metal. Esta tablita ya la tienen apuntada. Entonces sería, aquí pondríamos que el Al Cl3 es enlace iónico. Y el CS2, a ver, no Es me lo digan por covalente. lógica, más bien explíquenme qué tipo de enlace es y por qué. Yo sé que es covalente porque ay, ¿dónde está el disulfuro? Es más, solamente es el sulfuro, es que se llama disulfuro porque son dos sulfuros, pero con que nada más en la tabla periódica hay uno y está por acá. Acá tenemos al sulfuro. Y también es El carbono está en el 6 y en el azufre está en el 16. Ajá, entonces los dos Lo hace están en covalente. color amarillito, los dos son no metales. Ajá. Cuando los enlaces son entre dos no metales, son enlaces covalentes, porque ¿Ve? ningún elemento es como que va a regalar y otro va a aceptar electrones, sino que más bien los comparten. Entonces, por eso es covalente, porque son más como compañeros, más los dos ponen. Entonces, este es un enlace covalente. Entre no metales, cuando los dos elementos son no metales, se trata de enlace covalente, ¿sí? Entonces, esa es la razón de que sea covalente. Por Entonces yo ahí la tenía bien. corríjanos si lo tuvieron mal. Yo sí Yo la le tenía respondo bien. a la C. No, yo les pongo Muy la bien. C. Ah, pues son dos, entonces elijan cuál quiere cada uno. Yo Yo quiero le el respondo lo de. KBR. Ah, yo quería ese. Mejor el hidrógeno 2, está más fácil. Yo Va, quiero a el ver. KBR. Entonces, ¿quieren el KBR? Iñaki, el hidrógeno. Si pueden rayar ahí en la pantalla. Ok. Que levante la mano. Si quieres, tú me respondes la siguiente, Francisco. Ahí está, ya marqué mi territorio. Ah, no tenía la cámara prendida. Iñaki, pero la estructura de Lewis es lo que nos piden. No, es que no se me prendió la cámara. Ahí está. Pues sí tengo la estructura de Lewis, del hidrógeno 2. Nomás dijo que primero lo haga que viene porque no hay tanto espacio. Ah, pero dibújala. Ajá, bueno, sí, ahorita la dibujas. Mire, nomás, está bien grandes esos dibujos. Muy bien, Kirene. A ver, entonces fíjense, acá lo que dibujó Kirene, primero ubicó al potasio. El potasio en la tabla periódica está en la primera columna. Eso significa que tiene un electrón de valencia nada más. Después ubicó al bromo, al Br. El Br está en la penúltima fila, en la 17, entonces significa que tiene 7 electrones de valencia. Y fíjense, al potasio le puso un solo puntito en su estructura de Lewis, muy bien, lo puso así. Y al Br, pues ya le puso sus 7 puntitos. Entonces, ¿qué sucede? Que el K le va a regalar un electrón al bromo. Entonces, quedaría algo así.
así el K ya tiene su última capa llena y el BR también. Muy bien. Y ahora, Iñaki, a ver tu estructura. A ver, voy a borrar todo, por favor. A ver, Gracias, voy a muy borrar. perfecto. Ya. Gracias. Ay, Ahorita les pongo su estaba quitando una puntuación. mano. A ver, Entonces, fíjense, del KBR ya vimos que que el potasio va a dar electrón y el bromo va a aceptar electrón. Entonces, con eso ya tienen la siguiente pregunta. así, ¿Es un puntito lo que pusiste en medio? sí. ¿Estás seguro que o sea, que debe ser un puntito? Maestra, y el viernes sí Ah, tenemos no, sí, clases sí, por sí, el sí, día del niño, no, que no. estoy por acordarme. Mande Jairo, El viernes sí tenemos clases. ¿el viernes? Ah, sí. ¿Y eso tenemos que hacer, maestra? Sí, pues según yo sí, ¿no? ¿O por qué no tendríamos? Es que yo Es escuché que a una maestra de primaria de mi sobrina que el viernes no íbamos a conectarnos. mira, Jairo, no vamos a, Pero nada según más yo, no. aplica para los niños, porque es el día del niño. Nosotros ya no somos Ah, niños. ánimo. No, me refería a de que nos van a cambiar o sea, según yo, nos van a cambiar ¿cómo se dice? El día de no clases porque el lunes hay puente, ¿En serio? Según yo no, ¿eh? sobre el día del trabajo. Ah, bueno, tal vez sí. A Y por ver, eso nos van a dar un día de descanso porque siempre nos dan un día de descanso cuando va a haber un puente para que sea puente largo. pues voy a preguntar y ya les digo mañana. A ver, sobre esto, sobre el hidrógeno. Fíjense, también lo que hizo Iñaki fue ubicar acá en la tabla periódica el hidrógeno. Está en la columna 1, significa que tiene un solo electrón de valencia, pero tenemos dos hidrógenos. Entonces yo voy a tener un hidrógeno con un electrón de valencia, otro hidrógeno también con un solo electrón de valencia. Y acuérdense que el hidrógeno llena su última capa solo con dos electrones. Eso nada más pasa con el hidrógeno y con el helio. Entonces, el hidrógeno, como necesita dos electrones para llenar su última capa, en lugar de que uno regale electrones y el otro acepte, pues los van a compartir. Entonces sucede esto. Se hace esa línea, acuérdense que las líneas valen dos electrones y ya cada hidrógeno comparte esos dos electrones. Oiga, maestra, tengo una duda. Ahorita que dijo dos electrones y me fijé en la tabla periódica. Ajá. En la tabla periódica, el número atómico de los gases nobles son los números de como el helio que tiene 2, el neón que tiene 3, el kriptón que tiene 36. Son la suma de sus, ¿cómo se le dice? Las aritos, que se me olvidó el nombre. Es la suma es un número de protones y acuérdate que como son neutros los átomos, entonces como es un número de electrones, como es un número de protones, también va a ser su número de electrones. Entonces, el número atómico por los que están puestos son el máximo de electrones que tiene, como por ejemplo el flúor, su máxima, ¿cómo se le dice? Número atómico es el 9, pero si tiene otro Es, flúor que le dé protones, ya tendría un gas noble. a ver, no, 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 no. No, el número atómico, acuérdate que es el número de protones y ese no cambia. O sea, un átomo no tiene un máximo número atómico o un mínimo número atómico, solamente va a tener un número atómico, porque ese es como su identidad, es como esa cosa que nunca les va a cambiar, su número atómico, el número de protones nunca va a cambiar en un átomo. Entonces, si quieres, déjame nada más terminamos esto para que ya lo tengan bien y ahorita volvemos con esa duda, ¿sí? Entonces, si tengo mi punto. Ah, sí, tanto tú como Kirene. Ay, qué Eh, bueno.
Décima extra. Iñaki. Muy bien, Kirene. Si Y quieren, ahora la sí, pueden dar. Francisco. La última. ¿Qué tipo de enlace presentan? Tanto el hidrógeno 2 como el bromuro de potasio. Iónico. Si no se lo sabe, Enlace rayos. iónico. Porque uno está en los metales y otro está en los no metales. Ok, pero ¿cuál? Porque están preguntando tanto por el hidrógeno 2 como por el bromuro de potasio. A ver, el KBr, ¿cuál sería? Y el H2, ¿cuál sería? Iónico. Ok, el KBr ya vimos que como uno da electrones y otro los recibe, entonces el KBr sí es iónico. Y el hidrógeno 2, Mm, Covalente. No. ¿por qué sería covalente? Acuérdate que las características son- de los enlaces covalentes es que comparten electrones y ya vimos que el hidrógeno 2 sí va a compartir electrones. Cada hidrógeno va a poner un electrón, entonces lo comparten y otra característica es que el enlace se da entre dos no metales, o sea, dos hidrógenos y el hidrógeno es no metal, entonces por eso sería un enlace covalente. ¿Hasta aquí hay una duda sobre este tema? No, ¿No? Ok. Esto fue como una introducción. O sea, Entonces, ¿qué hay más? sí, pues vamos a seguirle con ejercicios mañana. Ay, no, maestra, ya no quieres nada químico. Sí, tenemos que seguirle. Pero Si no, me voy a volver estos en un son- maestro de química fracasado. este tema va a ser de los últimos, digo, de los más difíciles. Entonces, ya después de este, creo que no siguen temas tan complicados. Y a ver, ahora sí, Iñaki, ¿qué pregunta tenías? Mientras los demás pueden ir subiendo la actividad ya corregida. Que, que si el número atómico, mi duda principal era que si el número atómico era la suma de los dos orbitales que contenían los átomos. Ok. El número atómico en sí, o sea, su definición que vimos que era más bien la cantidad de protones que tienen los elementos. Entonces, es única para cada elemento. El hidrógeno, por ejemplo, tiene una, el helio 2, litio 3, berilio 4, así es único para cada elemento y no cambia. También por consecuencia, nosotros también vimos que los átomos son neutros, o sea, no tienen carga, entonces van a tener el mismo número de partículas positivas y negativas. Entonces, si yo tengo que un elemento, que un átomo neutro, por ejemplo, el aluminio, tiene 13, su número atómico es 13, significa que tiene 13 protones. Y si tiene 13 protones, para ser neutro también debe de tener 13 electrones. Entonces, sí, por consecuencia, su número atómico también indica como el número de electrones que tiene, pero acuérdate que también existen los iones, entonces no necesariamente el número de electrones de un átomo va a ser igual a su número atómico. ¿Sí? ¿Y cuáles son los átomos que podrían llegar a ser no iguales a su número atómico? Son los que, o sea, los átomos que van a tener el mismo número de electrones en su número, que su número atómico son los que sean neutros, los que no tengan carga.
Si yo en lugar de un átomo tengo ion, entonces ahí cambia el número de electrones y es diferente al